Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la decadencia de Occidente, la obra de Oswald Spengler. Bueno, si no lo había dicho, esto es un trabajo que hago para mí, porque me puedo confundir en algún punto específico. Lo digo para que no se tome lo que digo como referencia incuestionable, ¿no? De hecho, cuando repaso los vídeos me di cuenta de que a veces no he entendido algo, ¿no? Puede pasar bien que no entienda yo algo que dice el autor, o bien que no entienda mis propias notas y las interprete de otra manera. Por ejemplo, cuando decía Spengler que eso de que en la Grecia clásica todavía no, y en la cultura occidental ya no. Eso no es algo atribuible a los propios griegos. Los griegos de la Grecia clásica vivían más bien con la conciencia cíclica, la conciencia de que no se estaba trabajando por algo mesiánico, nunca mejor dicho, porque de ahí de ese concepto de lo mesiánico es de donde viene lo fáustico, desde mi punto de vista. Pero esto creo que no lo dice explícitamente Spengler. La idea de que viene de los judíos, de que en el futuro ha de venir un Mesías que nos redima, que dé sentido a todo, que debemos trabajar para ello, que debemos de progresar para que tal cosa se dé. Eso nos viene evidentemente del Mesías. Para los cristianos el Mesías ya ha llegado, ya nos ha redimido, ya se ha manifestado, ya ha encarnado y ha abandonado el planeta. Pero su obra no ha concluido. Es decir, en cierto sentido, el efecto del advenimiento del Mesías todavía no se da. Solo es preciso ver cualquier página de sucesos, solamente hace falta escuchar a cualquier político, charlatán, para darnos cuenta de que ese efecto redentor, benéfico, que nos convierte a todos en una fraternidad universal, etcétera, etcétera, eso no se ha dado verdaderamente. Entonces, conforme a la fe cristiana, está la convicción de que en algún futuro, en este mundo o en otros, tal cosa se va a dar gracias a la redención que nos ha proveído el Mesías, Jesús de Nazaret. Los judíos todavía están aguardándolo, porque no lo reconocen como tal. Para los judíos Jesús es un impostor, por decir, de ahí que, bueno, es muy difícil que no se den roces a lo largo de la historia entre judíos y cristianos, como van a dar también con otra religión mediterránea que fue y que es el Islam. Bueno, en cualquier caso, ya no, eso de que ya no es que eso me recuerda a muchas cosas, ¿no? Las personas que tienen ideales anarquistas, comunistas, eh, mm, se rinden ante el hecho de la victoria de la mentalidad capitalista, de lo mercantil, y dicen, bueno, pues ya no podemos, y viven de forma burguesa, ¿no? Recuerda, por ejemplo, lo que decía un autor de carnaval de aquí de Cádiz, que se llamaba Paco Rosado, que decía que el carnaval pues es algo popular para disfrutar en la calle, para que las agrupaciones compartan con el pueblo, etcétera, etcétera. Pero como se ha convertido en un negocio que genera ingresos, que genera dinero, que atrae a inversores, pues evidentemente los carnavaleros, los chirigoteros, comparsistas, autores de esos grupos, lo lógico es que no hagan el tonto, ¿no? Sino que reclamen lo que a ellos les corresponde, que reclamen lo que ellos están produciendo. Entonces, entonces ya hay que traicionar ese ideal romántico del cual hablaba antes el autor. Entonces ya tiene sentido el traicionarlo y el adaptarnos a nuestra realidad, puesto que hay alguien que está enriqueciéndose con lo que nosotros creamos, con lo que nosotros hacemos, y entonces ya estamos haciendo el tonto. O sea, o aceptas o dejas de enriquecer a un tercero, o reclamas tu parte.
Y eso es de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Ya hemos creado nos hemos metido en ese es lo que Spengler llama civilización. Ya estamos en una decadencia de la cual no podemos salir. Ya manda el dinero, manda el oro. El imperio del oro está en nuestros cerebros y no podemos cambiarlo. No se trata de que intentemos hacerlo porque no lo vamos a conseguir. Vamos a ser el tonto, ¿no? Vamos a perder el tiempo. Desgraciadamente. No hay más leyes que las naturales, no hay más leyes que las naturales. Bueno, esta afirmación es curiosa, ¿no? Porque verdaderamente no hay leyes naturales, eso es una metáfora. La naturaleza no tiene leyes, las leyes son esas cosas que social y políticamente se imponen desde élites gubernativas o responsables organizativos de la sociedad. Se promulgan determinadas leyes, pero podemos transgredirlas. Solo hay que salir a la calle y dice, por aquí no se puede ir a más de 30 kilómetros los coches. Y todos los días pues se ven muchos coches que van a más de esa velocidad. Por lo cual hay una ley que dice tal cosa y se ve que se infringe tal ley permanentemente. No se puede escupir, el ayuntamiento multa, bueno, date una vueltecilla, no hace falta que sea un barrio muy marginal y verás a hombrecillos ociosos paseándose, escupiendo a diestro y siniestro. No se puede tirar un papel en multa y la mayoría de la gente que tira papeles por la calle no son multadas, ¿no? Entonces, eso son leyes. Las leyes tienen que ver con la organización social y política. La naturaleza no tiene leyes. No se puede decir, la respiración es una ley de la naturaleza, porque eso no se puede transgredir. No puede decir, yo quiero ser libre, yo ahora no voy a respirar, a tomar por culo en la naturaleza que me impone a mí respirar. No, todos para estar aquí vivos tenemos que respirar. Sin embargo, sí que podemos confrontarnos con otro tipo de leyes, con lo que verdaderamente son leyes. Es decir, la naturaleza no tiene leyes. Sin embargo, metafóricamente sí que tiene sentido lo que dice Spengler. No hay más leyes que las naturales. Lo demás es mero artificio, puesto que va a ir cambiando como cambia la moral. La naturaleza debe ser tratada científicamente. Científicamente debe de ser tratada la naturaleza, la historia poéticamente. Porque poéticamente, recordemos a Zambrano, ¿no? La razón poética. Sin la razón poética, para ella no hay una comprensión real de la vida, de la verdad, de la creación. Pues también algo parecido piensa Spengler, la historia no puede ser una sucesión de hechos cronológicos que normalmente protagonizan una determinada élite. La historia no es la naturaleza. El mundo de Goethe era un organismo, un ser vivo. Es un cosmos armónico. Esa es una palabra que utiliza mucho Spengler. No es algo caótico, no es algo caprichoso, no es algo cambiante, es algo que responde a una armonía vital, algo vivo, algo que da noticia de la vida que está en el propio Goethe. Don Quijote, Werther, Julián Sorel, que es un personaje de alguna novela de Stendhal, son retratos de una época. Fausto es el retrato de una cultura. Ya nos comentaba Spengler que el mito de Fausto define la cultura occidental. No se trata de un mito específico que hable en el tiempo o en el espacio de algunos rasgos, como es el caso del Quijote, de Don Juan, de la Celestina o de Werther,
sino que esta comparación creo que no la hace tampoco Spengler, ¿no? Fausto es realmente la acción de Eva y Adán de tomar, comer, ingerir el fruto del árbol prohibido, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esa frase completa hay que decirla en todos sus detalles para que ninguna persona malintencionada la desvirtúe, como me da la impresión que hace, por ejemplo, Pío Baroja, ¿no? Cuando no leí ese libro donde habla él de esto, pero cuando dice que la Iglesia quiere fomentar la ignorancia, la Iglesia y el cristianismo en general, cuando inventa ese mito de que tomar del árbol del conocimiento es pecaminoso. Pero claro, se hace un, una omisión del resto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesitan conocimiento del bien y del mal aquellos que están en el paraíso. Querer acceder a tal conocimiento es salir del paraíso de por sí. No hace falta que los eche el mismo Jehová. Tomar de ese... Porque no necesitamos del conocimiento del bien y del mal. Si lo necesitamos es que ya sabemos, creemos o pensamos de que hay bien y de que hay mal y que por lo tanto el mal va a estar siempre y va a ir de la mano del bien. Esa es la realidad del mundo. Esa es la dualidad, el dualismo que como una dictadura opresiva está arraigada en las mentes del común de las personas. Fausto es el retrato de una cultura. Dice, si no recuerdo mal, Spengler, que ya en tiempos decadentes, pues el Quijote, que es un loco, Don Juan, que es un mujeriego, este Julián Sorel, que es un tipo codicioso, si no me equivoco, no leí esta novela de Stendhal, son degradaciones en cierto sentido o desvirtuaciones de la mentalidad fáustica. Lo fáustico es lo gótico. Decía Spengler que la cultura arábiga buscaba la belleza interior en sus construcciones, tal como vemos en la Alhambra, tal como vemos en la mezquita de Córdoba. Lo gótico lo que hace es que se hace con esa magia interior arábiga y busca fáusticamente, busca que de manera expansiva, explosiva, luzca en esas majestuosas catedrales góticas, ¿no? Como en España vemos en la Catedral de Burgos, por ejemplo. Entonces ya se trata de que la belleza desde afuera, como es el arte de Gaudí también, aunque no sea en gótico eh, precisamente, pero sí que hereda esa, lo vemos en la Sagrada Familia de Gaudí, sí que hereda esa vocación de fáustica de que lo interior se exprese expansivamente hacia afuera y nos impresione. La Alhambra la vemos que el paisaje es muy bonito, pero no nos impresiona la Alhambra hasta que nos entramos. Cuando entramos y vemos todos esos detalles, es cuando quedamos maravillados dentro de la Alhambra. Es una belleza interior, mágica, la que busca el arte árabe. El alma piensa otra vez en su niñez pasada. Acontece con el romanticismo. El romanticismo es como un regreso a la niñez. Los vicios de la madurez que en el neoclasicismo, en el racionalismo, vienen a manifestarse, pretenden ser contrarrestados con esta visión cándida e infantil del romanticismo. Tenéis que ser como niños, ¿no? Decía Jesús, para entrar en el reino de Dios. Pues el romanticismo es un intento, acertado o equivocado, de ser como niños.
y es el esplendor de la incipiente civilización, es decir, de la decadencia. El romanticismo es una época esplendorosa, es decir, Spengler relaciona esplendor con decadencia. Cuando estamos en el esplendor es que ya nos estamos acomodando, es que ya nos estamos durmiendo en los laureles, es que ya no nos estamos dando cuenta, como decía Newton, de que estamos aquí porque hay gigantes debajo de nosotros que son los que nos preceden en el tiempo que nos han permitido estar allá arriba. Nos hemos olvidado, ya nos creemos que nos hemos hecho a nosotros mismos. Entonces estamos en conflicto, en combate con los de atrás. En vez de sentir gratitud con nuestros precursores, con los que han forjado la tradición que hemos heredado, estamos en contra de ellos. Y el romanticismo efectivamente manifiesta algo de esto en gran medida. El sino se refiere a la vida, el sino se refiere a la vida. Este es otro problema, no se cree en el sino, no se tiene fe en el sino. La vida ya se convierte en algo, la fe en el sino es sustituida por la fe en lo fortuito y en lo circunstancial, en voluntades ajenas y acontecimientos azarosos. Y como pensamos que somos hijos de voluntades ajenas y hechos fortuitos, pues entonces cultivamos una pasividad y una vida evasiva, pues ya no tenemos fe en un sino, no tenemos fe en algo trascendente que nos impulsa a ser creativos, a sintonizar con algo que nos supera como individuos. Eso ya no se da, entonces se da ese individualismo extremo y esa actitud de oposición, de combate, de miedo a cuanto nos rodea, en la medida en la que pensamos que nos puede perjudicar de manera fortuita. El sino se refiere a la vida y la causalidad, ya sé, el racionalismo nos hace, el advenimiento del racionalismo, de la lógica, de la mentalidad especulativa, del cientificismo, nos hace tener fe en la causalidad, ya no en el sino, que es distinto. En el sino hay un elemento de misterio, en la causalidad todo es podemos esquematizarlo todo metódicamente, como diría René Descartes. De ahí lo del método. Hay que inventar un método para comprenderlo todo. Entonces ya se quiere destruir, obviar el misterio, la magia, lo invisible. Como si tal cosa, el sentimiento, la emoción, la pasión, como si tal cosa no continuara siendo, no continuara teniendo ascendente sobre el común de las personas. Y siempre va a ser así, siempre la pasión, el sentimiento, la emoción, el misterio va a estar ahí en cualquiera que esté vivo y que viva a la altura de ese hecho de estar vivo. Lo que se busca es, en la mentalidad decadente, es vivir como zombies, ¿no? Como dice la canción de Cranberries, ya donde ya no hay sentimiento, donde ya todo es especulativo, donde ya todo ha sido esquematizado bajo un método cartesiano o similar. Entonces ya el misterio, es la esfinge que nos interpela, ya no existe, ya es son paparruchas, ¿no? Que diría Scrooge. Son paparruchas de ilusos sentimentaloides. El signo se refiere a la vida con mayúscula, y la causalidad a la muerte. Por eso la decadencia es un tiempo de culto a la muerte. Incluso muchos, miles y miles, continúan yendo a plazas de toro para ser testigos de la muerte de un animal y pagan importantes cantidades de dinero por hacerlo. Causalidad equivale a ley. Causalidad equivale a ley. Ley equivale a muerte, consecuentemente. Por eso la naturaleza no tiene leyes. Es una metáfora decir, hablar de leyes, podemos hacerlo, ¿no? Como hablamos de las leyes de Dios, las leyes de la vida, eh, pero ese es una metáfora realmente, es un tropo, ese no es verdadero, esa afirmación.
La historia real tiene un sino y no leyes. La historia real, la historia con mayúsculas, responde a un sino, no a leyes. Nacer es ya morir. Algo muere en la mujer cuando concibe. Cuando concibe, algo muere en la mujer para dar luz a una nueva vida. Estamos muriendo permanentemente y por un lado rendimos culto a la muerte y por otro lado queremos de manera evasiva vivir sin la conciencia de esa muerte. Ya no somos como los samuráis, como decían esos códigos samuráis, ¿no? Que decía todo guerrero, todo buchi tiene que vivir con la conciencia de que en algún momento ha de morir. Eso no es para asustarlos, evidentemente, sino es para que no tengan apego a sus cuerpos, para que sepan que en algún momento van a tener que abandonarlos, van a morir esos cuerpos. Y que por lo tanto no es algo que permanece en los ríos, las montañas, los vientos, las estaciones, pero no permanece mi vida como individuo en este cuerpo, con lo cual apegarme a ello es vivir con conciencia de zombie, con conciencia de muerto cuando verdaderamente aquí y ahora estoy vivo. Entonces, lo que busca ese código samurái es que su condición de seres vivos se exprese en todo su esplendor. No se trata de una idolatría de la muerte. Nacer es ya morir, algo muere en la mujer cuando concibe. No hemos nacido, decía María Zambrano, no hemos nacido aún, estamos en proceso de hacerlo. De ahí que no se dé ese esplendor, de ahí que estemos expuestos a ser partícipes de culturas que desembocan decadentemente en civilizaciones que en su momento desaparecen, porque no hemos nacido y por lo tanto toda la realidad que creamos, que forjamos, que inventamos, que fabricamos, todo lo que proyectamos, todo lo que da noticia de nosotros, informa de seres que no han nacido verdaderamente conforme al vocabulario de María Zambrano. No hemos nacido de verdad. Platón y Goethe bueno, aquí habla de Platón y Goethe, ¿no? Que son filósofos fundamentales para Oswald Spengler, en contraposición a Aristóteles y Kant, que son los más metódicos, los más, desde el punto de vista de Spengler, los que dan la espalda a los aspectos mistéricos de la vida, al mundo, ya intentan esquematizarlo todo. Platón y Goethe reverencian humildemente el misterio. Platón y Goethe eso ya no lo hacen, ni Kant en esta época moderna, ni Aristóteles, discípulo de Platón, en la Grecia clásica. Quieren desenmascararlo, aniquilarlo, piensan que puede el misterio, piensan que el misterio puede dejar de ser misterio. Y entonces ya no es más que una fantasía. De ahí que la palabra mito hoy en día sea sinónimo de mentira, de ilusión, de engaño, cuando realmente la palabra mito aludía a algo verdadero en el alma de las personas, en la convivencia cotidiana de ellos. Y Kant y Aristóteles quieren desenmascarar el misterio, quieren aniquilarlo para así reducirlo todo a una lógica comprensible y así nos vamos imbecilizando realmente. Y en los más desfavorecidos esto se acentúa como es evidente, porque todos vamos por el mismo camino. No hay, esa diferencia de clases es solo relativa. Si los ricos, si las élites intelectuales reducen sus capacidades porque se someten a un método que los va idiotizando, pues hay idiotización. Ese imbecilismo va a acentuarse más, desgraciadamente,
en los menos favorecidos en todo sentido de cualquier sociedad. La mujer en cuanto madre es historia. La mujer en cuanto madre es historia. El hombre en cuanto guerrero y político hace historia. La mujer es. Lo contrario que decía la famosa Simone de Beauvoir, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? De la mujer no es, la mujer hay que construirla, hay que hacerla. Eh, es exactamente lo contrario. La mujer es la que es ya, el hombre es el que debe de hacerse, y de ahí la política, y de ahí la historia. La mujer ya en sí lleva el misterio de la vida, el misterio de la concepción, el misterio de la procreación, en su propio cuerpo, en su propia alma, en su propia vida. Es una experiencia iniciática, mistérica, que los hombres, que los varones no podemos llevar a cabo. De ahí es el mito prometeico de Víctor Frankenstein, ¿no? Del cual justamente es una mujer, el que habla de él, ¿no? Que es Mary Shelley. Él quiere inventar la vida, forjar la vida, quiere hacer lo que hacen las mujeres con su cuerpo, sin tener que esforzarse, porque ya son, en este sentido lo dice Spengler, las mujeres ya son, nosotros algo hemos de hacer, de implementar, de llevar a cabo algo para entonces verdaderamente poder ser. Decía alguien de Gary Cooper, un actor inglés que no recuerdo el nombre, decía, hablando de todos los actores, decía, nosotros tenemos que actuar, pero Gary Cooper es. Basta con plantarse ahí y ya da lo que los directores esperan de él. Pues tenía esa planta tan característica y esa expresión que era tan reclamada y demandada por los directores cuando ya llega el cine hablado, cuando llega el cine hablado en los años 30, que ya todo se vuelve más pausado, ya no hay que ser, ese histrionismo del cine mudo ya no tiene sentido. Entonces ese tío pausado y británico, aunque fuera norteamericano, su madre era inglesa, como era Gary Cooper, pues ya mostraba cómo debían comportarse los actores ante la cámara. Él ya es. Bueno, alguna cosa más. Nos habla del socialismo de Federico I, de la escultura y la música. La escultura es la expresión suprema del arte apolíneo. Ya alguien nos comentaba que la escultura es el símbolo del poder mundano. Por eso en todo tiempo vemos que hay que erigir esas esculturas y todavía se sigue dando. Eh, la música nos llega a través de los oídos, vemos la música con las orejas. Entonces, la música tiene que ver con el misterio. Por eso decía justamente María Zambrano que la música emana de los infiernos, no de los infiernos donde se nos castiga conforme al dogma cristiano, sino de los infiernos, de esa sombra junguiana común que nos afecta a todos. De ahí emana que lo que tiene que ver con Orfeo, que justamente baja a los infiernos. Como es músico, puede bajar, descender al mismísimo reino del Hades para buscar a su amada. Entonces de ahí viene, y la escultura pues es algo apolíneo, tiene que ver con Apolo, con el sol que está arriba, con la luz, con el esplendor. Entonces es algo que se planta en las plazas, el poder planta en las plazas para recordarnos su poder. Da igual que la estatua sea de César, de Simón Bolívar o que sea de Valle Inclán. Porque lo importante no es Valle Inclán, lo importante es quién ha puesto ahí esa estatua, por qué la ha puesto, quién tiene el poder de decidir que el tal Valle Inclán esté ahí sentado de pie o haciendo lo que sea. ¿Quién tiene ese poder? Pues hay una élite que domina, que manda, que impone.
Por eso la estatua simboliza ese dominio, ese poder, esa opresión desde mi punto de vista. Habiéndose pasado la vida luchando contra el espíritu inglés, habiéndose pasado la vida luchando contra el espíritu inglés, esa misma lucha acabó imponiendo ese mismo espíritu en el continente. Está hablando de Napoleón. Napoleón se decía que en su infancia y adolescencia el país que admiraba era Inglaterra, paradójicamente, y tiene sentido porque su Córcega natal luchaba por la independencia, que a pocos meses antes de nacer Napoleón había sido adquirida la isla de Córcega, que pertenecía al Principado de Génova, si no me equivoco, había sido adquirida por Francia, por lo cual los corsos no se sentían franceses, se sentían corsos. En todo caso, se sentirían más italianos que franceses, de ahí el nombre italiano de Napoleón. Napoleón Bonaparte es un nombre italiano. Entonces él admiraba a Inglaterra porque, entre otras cosas, Inglaterra simpatizaba con todos los que luchan contra Francia, por ejemplo, los independentistas corsos. Entonces, pero luego, claro, cuando él llega al continente, cuando Napoleón ya empieza a formarse en todo sentido, se vuelve una persona muy culta, se vuelve una persona, un gran estratega militar, como conocemos, se da cuenta de que el gran enemigo, paradójicamente, es esa Inglaterra. El gran enemigo de Francia es Inglaterra y está obsesionado por combatirlo, combatirlo, pero sabe que es muy difícil. De hecho, es derrotado en varias ocasiones por Nelson, por ejemplo, en Egipto, aquí, muy cerca de aquí, de donde estoy ahora, en Trafalgar, pues también derrotan a los franceses y con ellos los españoles, que estúpidamente le dimos el abrazo de oso a ellos. Y dice que, según extiende Spengler, lo que hace Napoleón es traer al continente la mentalidad, el espíritu, la tradición británicas, inglesas específicamente. Eso es para recapacitar. Yo pienso que vivimos, we are living in an English civilization. Por eso hablamos inglés y por eso je ne parle pas français. Eso es lo que hay. En España se puede ver de forma muy explícita como en los años 60 del siglo pasado, 60 o 70, cambiamos de el francés, que es la lengua que estudian los niños en los colegios, se pasa al inglés y eso acontece de forma muy rápida. Entonces yo cuando preguntaba, siendo muy niño, preguntaba a mis mayores sobre algo en inglés, no sabían porque ellos habían estudiado francés. El francés desaparece. Y en el sur lo notamos más porque evidentemente las regiones españolas del norte, Navarra, Cataluña, están muy cerca de Francia y ese contacto no lo pierden. Pero para nosotros Francia se convierte en un lugar muy lejano. Ya el francés es una cultura que nos es más desconocida que la inglesa, que nos resulta mucho más cercana. Y luego, bueno, ya sabemos cómo se va expandiendo a través del cine, de la televisión, de los medios de comunicación, de la industria, de la ingeniería, de la música, el negocio de la música, como los Beatles, los Rolling, Elvis Presley, Charles Dickens, como la mentalidad, la cultura, la tradición inglesa se va expandiendo por todo el mundo occidental, por todo el continente, que es lo que está señalado. Y eso, según Spengler, es algo que comienza a forjarse paradójicamente gracias a Napoleón. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta una nueva oportunidad.